Y bueno, estamos con tercera de Juan. Eh, Como es una continuación, no voy a hacer oración ni nada por el estilo. Vamos de una, simplemente a empezar este tercera de Juan. Vamos con la introducción del libro, eso sí. Y bueno, el título, ya saben, en los antiguos manuscritos griegos el título sencillamente se llamaba de Juan 3. Y listo. Después, ya saben, pasaron los siglos, le pusieron otro nombre, pero bueno, son cosas un poquito irrelevantes. En fin, el autor dice, si no hubiera una segunda epístola, sería muy discutible la paternidad literaria de esta tercera carta. Pero la similitud de estilo entre estas dos cortas epístolas, indican un autor común. Una vez que se reconoce a Juan como el que escribió la segunda epístola, también puede ser reconocido como el autor de la tercera. O sea, gracias a la segunda epístola podemos saber que la tercera epístola es de Juan. Si no hubiera la segunda epístola sería muy difícil saber quién la escribió en realidad. Pero bueno, eso, marco histórico. Esta epístola es evidentemente una carta personal escrita a un tal Gallo. Ahora Juan va a escribir a alguien llamado Gallo, que no es identificado, no se sabe tampoco quién era este señor. Es un misterio, ya saben, hay ciertos personajes bíblicos que se nombran, quiénes serán, quiénes no serán, no se sabe. Se trata de un cristiano fiel, muy alabado por su bondadosa hospitalidad. Era un hombre de Dios, con los maestros itinerantes. Se nombran otros dos personajes, Diotrefes, dirigente dado a la polémica, y Demetrio, que quizás era uno de los maestros itinerantes. El cuadro que se deduce por lo que está escrito acerca de estos tres personajes nos presenta una notable evolución en la iglesia cristiana y sugiere que esta epístola fue escrita después de la segunda y por lo tanto aún más cerca de la muerte de Juan. Parece quedar bien establecido el ministerio de los predicadores itinerantes o de hermanos visitantes. Diotrefes se atribuye el poder de expulsar de la iglesia, quizás mediante una especie de excomunión, a aquellos a quienes no aprueba personalmente, y la autoridad del apóstol ha sido socavada por los seguidores de Diotrefes. Bueno, primero que nada, vemos que al igual que hoy en la actualidad, los predicadores viajaban. Bueno, en ese tiempo era un poquito diferente, obviamente. Viajaban, se quedaban tal vez una temporada ahí, enseñaban algo, se iban, venía otro predicador y listo. Y esto es muy entendible. Por ejemplo, si ustedes me escuchan a mí, ustedes van, escuchan a otro pastor, otro líder, y van a escuchar otra perspectiva de lo que yo acabo de decir. Si por ejemplo ahorita vemos Apocalipsis, y yo de manera personal, de ley, voy a poner mi toque personal al estudio de Apocalipsis. Pero si ustedes van con otros pastores, otros seminaristas, aunque no hay muchos, la verdad, en español que hablen de Apocalipsis, ustedes se van a dar cuenta que hay detalles en los cuales diferimos. Pero hay, de una u otra manera, hay cierta armonía, cierta armonía. Yo al menos sí me he dado cuenta que con escritores, evangelistas, predicadores, presentadores, hay cierta armonía, porque al fin y al cabo compartimos la misma doctrina, pero hay su toque personal. En mí aprenderán ciertas cosas que nunca van a aprender en otros, y en otros aprenderán ciertas cosas que nunca van a aprender en mí, porque cada uno de nosotros tiene su experiencia individual y eso hace diferente el mensaje que se presenta. Entonces, en esa época era muy esencial, ¿no?, que llegara un predicador a enseñar, a llegar a otro y enseñaba. Y todos tenían la misma doctrina, pero tenían su toque esencial, por así decirlo. Y tenían obviamente su lado más fuerte, su lado más suave. Es como, por ejemplo, yo soy bastante torpe en el tema de la justificación por la fe. Me faltan palabras para poder expresar ese tema. Lo reconozco, soy débil en ese tema, no es mi lado fuerte. Aunque lo entiendo, no es mi lado fuerte, pero a mí siempre se me han facilitado son las profecías. En eso soy bueno. ¿Ya? Y bueno, cada cual tiene su lado fuerte y su lado débil. Seguimos. Ahora también habla de este señor Diotrefes. El tipo era un sinvergüenza, un tirano, muy parecido a algunos que hay hoy en la actualidad, que cogen y bueno, ya van a ver la historia de cómo se desarrolla. Todo esto indica que la situación revelada en la segunda epístola ha evolucionado, y esto convierte a la tercera epístola en la última de las tres cartas de Juan que ha llegado hasta nosotros.
Esto no quiere decir que Juan no escribió otras cartas, posiblemente sí. No se puede probar que la carta o escritos que se mencionan en el verso 9 sea la segunda epístola, aunque es una buena posibilidad de que así fuera. Ya vamos a ver en el versículo 9 se cita un escrito, pero no sabemos si es la segunda carta o eran otros, no lo sabemos. Sea la segunda epístola, aunque es una buena posibilidad de que dice, ni tampoco se puede determinar cuánto tiempo transcurrió entre la redacción de la segunda y la tercera epístola. Pero parece probable que el intervalo fue breve, pues ambas se parecen tanto en estilo como en contenido. Entonces posiblemente esta carta se escribió en respuesta a la segunda, pues como quien dijera, lastimosamente, los problemas en vez de disminuyeron, crecieron, y aquí se menciona ya un par de personas, específicamente a un sinvergüenza, que se había, como quien dijera, apoderado de esa iglesia y estaba imponiendo sus ideas preconcebidas y toda la cuestión. Y el que no la aceptaba, pues borrado. Muy, muy parecido a lo que pasa en la actualidad en muchas iglesias, en muchas denominaciones. Muy parecido, la verdad. En fin, el tema dice, es sencillo y directo. La segunda epístola fue escrita para advertir contra los falsos maestros itinerantes, pero la tercera se envía para oponerse a las tendencias cismáticas ejemplificadas por las acciones de Diotrefes. O sea, en la segunda se advierte contra los falsos maestros, pero en la tercera ya se va, como quien dijera, a actuar contra estos falsos maestros. ¿Qué más nos dice? Es probable que Diotrefes fuera el anciano de la iglesia y que hubiera aceptado alguna de las falsas enseñanzas de los gnósticos. También les dejé un diagrama de los gnósticos, se pueden ver un poquito más para que entiendan a los gnósticos, o las enseñanzas de ellos, mejor dicho. Cuando Juan escribió a las iglesias para refutar esas falsas enseñanzas, parece que Diotrefes se supuso a que la carta fuera leída delante de los miembros de iglesia. Se refiere tanto a segunda de Juan como posiblemente también a primera de Juan. Posiblemente. También se impidió que se escuchara a los ministros itinerantes que pudieran haber sido enviados por Juan. O sea, este tipo no dejaba, y esto les va a sonar muy familiar, no dejaba leer las cartas de Juan. Y no dejaba predicar a los que venían con la verdadera doctrina de Juan. ¿No les recuerda esto a algunos disque líderes? Bueno, no sé a ustedes, pero a mí me recuerda mucho, sinceramente. Y que prohíben que uno vea lo que uno quiere ver y escuchar a quien uno quiere escuchar. Verán, hermanos, no estoy hablando de que uno puede escuchar cualquier cosa, pero miren, hay personas, como ya les dije en un video pasado, que me dicen, hermano, ¿usted a quién me recomienda? Y yo les doy mi recomendación. Fin de la historia. Hay otros que dicen, bueno, yo también escucho esto. Yo de manera personal, hermano, no lo escucho, pero si tú quieres escucharlo, eso es cosa tuya. Fin de la historia. ¿Por qué no lo escucha, hermano? Por esto, aquello, por lo otro. Yo doy mis razones. ¿Ya? Pero yo no le puedo decir, pero yo te prohíbo que tú escuches. Yo no puedo prohibir a nadie. Ni Dios nos puede prohibir, peormente un hombre. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es ser lo suficientemente maduros para saber a quién elegir. ¿Y cómo se logra eso? Estudiando la palabra de Dios por cuenta propia. ¿Sí? Verán, yo les voy a decir algo, y no es por atacar a nadie, no quiero ofender a nadie, pero les pongo un ejemplo bien práctico. Una vez, cuando yo estaba estudiando hace unos años atrás, el tema de las trompetas, me topé voy a decirlo, con Hugo Gambetta. Y me puse a ver los temas de él acerca de las trompetas. Cuando yo vi el tema de las trompetas que él decía, los temas de él, yo vi que él sacaba citas del espíritu de profecía y de ciertas partes de la Biblia fuera de contexto para interpretar las trompetas usando prácticamente su imaginación. Yo vi que cogió citas del espíritu de profecía que hablan del diluvio y las botó justamente con no me acuerdo con qué trompeta, pero las puso en el contexto de las trompetas. Y yo, como buen estudioso que siempre he sido en ese sentido, yo siempre escucho un predicador, dice una cita, voy y busco la cita. Y yo busqué la cita y dije, pero esto es del diluvio, esto no tiene nada que ver con las trompetas. Entonces yo desde ahí nunca más volví a escuchar a Hugo Gambetta, porque no me gustó eso de él, porque yo no creo que lo haya hecho ignorancia, ¿ya? Él lastimosamente parece que es una persona de que parece, de lo que yo vi desde mi punto de vista, alguien que acomoda
las profecías sacando citas fuera de contexto. No me gustó eso a mí para nada. Así que yo nunca más volví a escuchar un tema de él. El que quiera escuchar a Hugo Gambetta lo puede hacer. Esa es mi experiencia con él y por eso no lo escucho yo. Entonces, pero ¿cómo me di cuenta yo de eso? Porque yo busqué las citas que él decía, vi si realmente era verdad y yo me di cuenta que no. Como también con otros predicadores, he buscado las citas, he visto que siempre han dicho la verdad, yo los escucho y los recomiendo. Pero yo veo a alguien que no hace así, yo no lo puedo recomendar, ni lo puedo escuchar. Pero el que quiere escucharlo, que lo escuche. Eso es cosa de cada cual. Cada cual es libre para hacer lo que quiere, escuchar a quien quiera. Pero cada uno también le va a tener que rendir cuentas a Dios algún día. Por haber escuchado algo bueno o malo, o por haber creído una mentira en vez de haber creído la verdad. Eso ya es cosa de cada cual. ¿Sí? Seamos maduros en la fe, mis queridos hermanos. Comprobemos lo que escuchamos. Y los que los escucharon en privado fueron excomulgados públicamente por Diótrefes, hombre arrogante. O sea, incluso cuando él se enteró de que ciertas personas habían escuchado a ciertos predicadores, fueron borrados. ¿A quién les recuerda eso? Hoy, lastimosamente, en la actualidad, muchos líderes hacen esto. Tú escuchas el tal y cual, borrado. Tú estás en contra de lo que dice la iglesia, o en contra de los programas de iglesia, o en contra de ciertas cosas, borrado. ¿Ya? O no quiero que escuches a tal persona, borrado. Hoy en la actualidad, eso pasa en todas las denominaciones, en todas las religiones, por si acaso. Todas las religiones hay estos problemas. Te borran porque comienzas tú a defender la verdad bíblica, te pones en contra de las cosas que ellos han inventado y ahí viene el problema. Es lo mismo que en la época de Jesús con los fariseos. Ustedes enseñan que les dijo Jesús, mandamientos de hombre. Yo enseño qué cosa, el mandamiento de Dios. ¿Cuál es el problema? Ahí era el problema para ellos. Cuando Juan escribe a Gallo, se esfuerza por asegurarse que su mensaje llegue a los hermanos leales. Puede haber estado preparándolos para que aceptaran un cambio de ancianos de iglesia cuando él llegara y les recordara las acciones de Diótrefes. Bueno, parece Juan que también quería, la intención de Juan era cambiar a este sinvergüenza, vamos a decirlo así, y poner a alguien que sea digno de ese cargo, porque este tipo se había apoderado prácticamente de la iglesia, era el mandamás, era un tirano ya prácticamente, bastante despótico el hombre, en fin. En esta carta, como en los otros escritos de Juan, se manifiesta el mismo espíritu de tierno afecto personal, pero por encima del propósito inmediato de la epístola brilla la belleza del carácter del apóstol y la inspiración que ha proporcionado a sus lectores a través de los siglos. Y vamos ahorita al capítulo 1 de Juan y vamos a estudiar un poquito más y analizar un poquito más esta historia. Y empieza así el versículo 1, dice: yo el anciano, o yo Juan, vamos a decirlo así, al muy amado Gallo, a quien amo en verdad. Bueno, me dirijo a Gallo, a quien amo. A ver, entendamos bien el concepto del amor en la Biblia. Acuérdense que hay tres formas de amor, si no mal recuerdo. Pero en este sentido es el amor ágape, ese amor que es que no busca, tal vez, por así decirlo, a ver, ¿cómo es la palabra? O sea, un amor sin interés, ¿ya? Esa es la palabra, mejor dicho. Es un amor sin interés, en ese sentido. No habla del amor sentimental de pareja, vamos a aclarar eso por si acaso. Sé que lo saben, pero no está de más decirlo. Con todo, entendamos bien siempre cuando se habla en ese amor. Es un amor fraternal, mejor dicho. Mi oración es que seas prosperado en todo y goces de salud espiritual y física. Parece ser que Gallo, al igual que algunos de esta época, como Pablo y quién sabe cuántos más, se habían descuidado bastante por la cuestión del evangelio. Yo les comprendo perfectamente. Uno se desgasta o se desmanda bastante a veces por el evangelio. Es muy comprensible esto, pero uno siente un peso, una responsabilidad que uno sinceramente no puede ni dormir. A veces cuando tiene ciertas cosas pendientes. Entonces, y más en esa época todavía. Nosotros no somos nada a comparación de estas personas, de estos hijos de Dios. Entonces su salud parece que se había descuidado un poco por la causa de Dios. En fin, le continúa diciendo: me alegré mucho con los hermanos
que vinieron y me hablaron de tu fidelidad, cómo la pones en práctica. Y bueno, Gallo era bastante conocido, bastante famoso por su fidelidad, era un hombre increíble, un verdadero cristiano. Juan escucha de él, se alegra mucho al escuchar buenas noticias y buenas cosas de él. ¿Qué más dice? Nada me alegra más oír que mis hijos practican la verdad. Y bueno, aquí vemos la sincera alegría de Juan por, por la salvación de sus hijos espirituales. Pues qué bonito saber, decir, vamos a decirlo así, que esa persona que tú le dices estudios bíblicos alguna vez, esa persona es un anciano de iglesia o es un pastor de iglesia. ¿Cómo te sentirías tú? Wow, contento, feliz, saber que tu esfuerzo no solamente salvó a una persona, sino que creó un líder. Entonces, imaginemos también lo que sentía Juan al ver a sus discípulos haciendo grandes obras, en este caso con Gallo, que era una persona muy buena y ayudaba mucho en la causa de Dios, entonces se sentía muy contento por eso. Amado, te comportas fielmente en todo lo que haces, aún por los que ni conoces. En este sentido, él era muy hospitalario. Acuérdense, en esa época, el mundo antiguo, la hospitalidad era sumamente esencial, sumamente esencial. En esos tiempos no había hoteles como tú llegas a un pueblo, a una ciudad, ves o encuentras un hotel en cualquier esquina. No, en esa época no, realmente la hospitalidad era algo muy requerido para poder pasar una noche o beber agua o comer. Y Gallo pues se denotaba muchísimo por ser hospitalario, aún con personas que ni conocía. Y de igual manera yo me imagino que él también aprovechaba esa oportunidad para darles el evangelio. En fin, ellos delante de la iglesia han hablado, perdón, de tu amor. Estos hermanos que iban y venían predicando el evangelio habían hablado muy bien de Gallo. Harías bien en ayudar a seguir su viaje como es digno de Dios. Y posiblemente los que estaban llevando esta carta o los que podían estar llegando más después, les recomienda que siga ayudando a estas personas que están llevando el evangelio, les dé hospedaje, les dé comida. ¿Qué más dice aquí? Para que no pidan limosna. A ver. Perdón, por el nombre de Dios partieron sin tomar nada de los paganos o de los gentiles. O sea, en el sentido de que estas personas no pedían nada a las personas que predicaban, los cuales eran los gentiles. Entonces ellos partían en el nombre de Dios, partían por fe, partían con lo que tenían o con lo poco que tenían, sin saber si en el próximo pueblo alguien les iba a brindar un plato de comida o un vaso de agua. Entonces ellos cogían y partían. Entonces Juan le explica la situación de estas personas que andaban por fe y que no piden nada. Así que para que ellos no pidan limosna, por eso dice, a tales personas debes recibir, para que no pidan limosnas, para hacernos colaboradores en la obra de Dios. Ahora, miren, hay personas que yo ya lo he dicho, Dios nos da recursos y nos da dones diferentes a cada persona. Hay personas que dicen, a mí me encantaría evangelizar, pero no pueden evangelizar porque no tienen tiempo, tienen un compromiso, tienen una familia. Oye, pero tienen otras maneras de ayudar a estas personas, tal vez prestando un cuarto de tu casa, comprando Biblias. Hay muchas maneras de poder ayudar en el avance de la obra. En este caso a Gallo le dice, mira, ayudarías mucho en la obra de Dios simplemente abriendo las puertas de tu casa y recibiéndoles un par de días. Harías una ayuda increíble. Gallo quizás nunca se movió de donde él vivía, pero gracias a su hospitalidad permitió que misioneros lleguen a lugares súper lejos, ¿ya? Entonces uno nunca tiene ni idea de la magnitud de la ayuda que puede realmente uno estar dando. Así que en ese sentido, hermanos, yo no sé lo que tú tengas o lo que no tengas, o para qué eres bueno o para qué eres malo. En lo que tú veas que puedes ayudar a personas que están haciendo la obra de Dios, ayúdalos, ¿sí? Yo conozco personas que a veces, el otro día les conté un testimonio de un hermano X que estaba necesitando Biblias. Yo tenía justamente como 50 Biblias. Tenga, hermano, 50 Biblias. Ahí van para usted, ¿ya? Y bueno, quién sabe dónde llegarán esas 50 Biblias. Solo Dios lo sabe. Entonces ayudemos en lo que tengamos, ¿ya? ¿Qué más nos dice? Ya. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, ¿sí? Diótrefes, que busca la supremacía, no reconoce nuestra autoridad y no ha dejado leer la carta.
Entonces este sinvergüenza, su nombre significaba nutrido por Zeus. Vemos que era de origen pagano, era griego parece ser. Y lastimosamente parece ser que este personaje se había quedado con ciertas ideas del mundo pagano, del gnosticismo más que seguro. Entonces, cuando él leía en las cartas de Juan que los que no creen en la naturaleza humana de Cristo son unos anticristos, pues no le gustaba a él eso, porque él era de los que creían de que Cristo vino en una apariencia de cuerpo o antes de que él fuera crucificado. Se fue, como ya vimos también un poco toda esta teoría, y también como les dejo en la hojita que ya les compartí. Aquí explica más amplia y claramente lo que son los gnósticos, más de lo que yo ya lo dije, da ciertos detalles más, así que lean la hojita por favor y péguenla ahí. Péguenla ahí, esto va justamente en estas cartas, peguen esta hojita, les va a servir muchísimo, ¿sí? Háganme caso por favor y échenle una lectura y van a entender un poco más toda la idea del gnosticismo. Entonces este hombre, como sus ideas chocaban, esto también, ¿saben a quién me recuerda bastante? Esto me recuerda bastante a los testigos de Jehová. Ellos no te aceptan material. Una vez me estaban regalando un folleto y yo le estaba regalando un libro. Entonces me dijeron, no le podemos recibir. Y le dije, ¿por qué? Le dije, usted sí me puede dar y yo no. O sea, solamente le digo, usted tiene derecho, le digo, o tiene la facultad de enseñar, le digo. ¿No será que usted puede aprender algo nuevo en este libro? Entonces le digo, si usted no me acepta, yo tampoco lo acepto. Y bueno, al final me aceptó. Entonces, mire, estas personas, cuando... esto es lo triste, ¿no? Que cuando uno cree una mentira, uno tiene que negarse a la verdad. Pero cuando uno cree la verdad, uno puede escuchar lo que sea, uno está bien fundado, aquí no pasa nada, dice. Y fin de la historia. Pero personas cuando creen una mentira, la única forma de defender esa mentira es ocultando la verdad, como lo hizo el papado por más de 1000 años también. Pero bueno, esa es otra historia, que ya hemos estudiado también. Entonces Diótrefes, ¿sí? Se estaba oponiendo a Juan, se oponía a las cartas, bueno, era todo un tirano. ¿Qué más dice? Por causa del... A ver, dice, por eso dice, cuando vaya le echaré en cara su conducta, sus chismes, sus fundamentos contra mí. Encima no recibe a los hermanos y los que quieren recibir, estos hermanos que viajaban para predicar el evangelio, y quienes reciben a estos hermanos no los deja y los expulsa de la iglesia. O sea, todo un tirano este sinvergüenza. La iglesia parece ser también por esto, estaba bastante dividida. Pues aquí Juan insinúa de que va a ser, por así decirlo, elecciones para elegir un nuevo anciano. Entonces habían personas que creían o defendían lo que también Diótrefes lo hacía y otros que obviamente están en total oposición. Unos que aceptaban la autoridad de Diótrefes y otros que aceptaban la autoridad de los apóstoles, en este caso de Juan. Entonces Juan dice, voy a llegar allá y voy a poner todo esto en orden. Y le voy a enfrentar también cara a cara. Este tipo de personas lo que hay que hacer es enfrentarles cara a cara. Esto se coge, a ver, vamos con la Biblia. Y ahí es cuando se ve quién es quién. Pero cuando tú estás diciendo una mentira, nunca va a decir ahí la Biblia. Y peormente con testigos. Peormente con testigos. No lo vas a hacer porque tú todo lo que estás haciendo es mal. Y la única forma de hacer algo malo es hacerlo en secreto. Entonces no lo vas a hacer. Pero Juan, como está en la verdad, dice, no, yo le voy a hacer cara a este hombre. Y miren, ahí está. El discípulo amado, un discípulo bastante firme. Tener amor no significa que uno tenga que ser débil, ¿ya? O tiene que ser alguien que titubea. Uno va a lo que va y punto, mis queridos hermanos. Eso es todo. ¿Qué más tenemos? ¿Dónde me quedé? Ya. Y ahí termina prácticamente esta amonestación. Dice, miren, y aquí algo más, para cuando estemos enfrentando personas que están con el error, enfrentémoslas, hermano, enfrentémoslas con un escrito está, un debate público, ¿ya? Y que se aclaren bien las cosas, saber quién está en la mentira y quién está en la verdad. Amado Gallo, no hagas lo malo, sino lo bueno, pues el que hace lo bueno es de Dios, y el que hace lo malo no lo conoce. Y bueno, esto tal vez se lo dice para que no vaya a caer en la misma conducta que este señor. Quizás, bueno, no lo sabemos, pero le recomienda que sigan en el buen camino, que no se corrompa también. Todos hablan bien de Demetrio, no se sabe tampoco quién era este hombre, hasta donde entendemos era un fiel cristiano. Y nosotros igual, y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero. Y Demetrio parece ser que era de estos evangelistas, de estos, vamos a decirlo así, misioneros de esa época, que todo el mundo hablaba bien de él.
Juan también lo recomendaba. Y eso, de Demetrio, que más nos dice. Y bueno, para terminar, dice, tengo mucho más por escribirles, pero no lo quiero hacer por carta, sino cara a cara. Espero verlos pronto cara a cara. La paz contigo, tus amigos te saludan. Saluda a todos los amigos por nombre. Amén. Y pues bueno, ahí le mandó sus saludos finales. Y ahí termina Tercera de Juan, con esta interesante historia. Parece mentira, pero hemos aprendido bastante de un libro tan pequeñito. Y bueno, vamos con Judas y terminamos este 24 de diciembre. Así que sigan con el video.